agua, ¿de acuerdo? Ese es el problema de México. El problema de México es hay que tapar todas, hay que cambiar la tubería o hay que tapar todos los hoyos donde se va el agua por la tubería. ¿Eso qué quiere decir? Lo que tiene que hacer México es un concepto muy importante de regresarle los impuestos a los estados. Los estados son los que tienen que cobrar los impuestos. En Estados Unidos, tocando el tema tuyo, tú aceptas que te aumenten la predial porque tú ves que en tu colonia o en tu barrio hacen una escuela. Y tu hijo va a esa escuela y en esa escuela hay canchas de fútbol y hay canchas de básquetbol. Y aparte de eso ves que van a hacer una calle y dices, y en esa calle van a poner un topo. Dices, perfecto, aumentame la predial porque veo el beneficio. Eso es exactamente lo que se requiere en la reforma fiscal. Ayer lo decía antes de Videgaray, no se van a cambiar los impuestos, es correcto, es un hombre inteligente. El tema es, ¿qué pasa en Brasil? Que tiene el 40% de ingreso en impuestos, igual que Noruega. Sin embargo, Brasil no tiene las carreteras, y no tiene los puertos y los ferrocarriles que tiene Noruega. Claro, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el problema se llama gasto. No, el secreto de tener una base fiscal fuerte, para tener un Estado social fuerte, es tener un concepto limpio de inversión, no de gasto. Porque el gasto lo que hace es que se forme. México ha transitado, nosotros ya no es el mismo país de ese presidencialismo antes de que llegara Vicente Fox al poder. México cambió. Ese PRI hoy ya no existe. Cierto, hay una transición democrática y pasamos de un presidencialismo absoluto a una partidocracia. Estamos viviendo una transición democrática donde ahora los ciudadanos decimos los partidos son los que tienen el poder. Es correcto. Y ahora con esta reforma, sobre todo la fiscal, aquí el gran dilema es si se van a centralizar los recursos para repartirlos desde el centro. ¿Sí? Ahí es el tema. Lo que se necesita es municipalizar el impuesto, sobre todo el predial, para que el municipio sea el que cobre el impuesto y el Estado cobre el impuesto, pero que el ciudadano vea el beneficio de ese impuesto en una inversión, en una escuela, en una carretera, en policía, en seguridad. Y entonces, ¿qué sucede? Rompes la enfermedad más grave de México, que es la economía informal. La economía informal es la que nos tiene totalmente devastada. México necesitamos volvernos un país de leyes, pero no de leyes sino de derecho. Le preguntaban a Ernesto Zedillo, ¿qué necesita México? 3 cosas, decía en Davos: Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Sí, tiene razón, es un economista egresado del Politécnico, un hombre muy inteligente, Banco de México. La verdad de las cosas es que se decía que iba a ser un muy mal presidente y al final Ernesto Zedillo resultó no tan mal. Bueno, el tema de la reforma fiscal en México no es más recaudación simplemente, es no más recaudación para gasto de grupos políticos apoyados, de gobernadores con contactos en la federación. No, lo que se necesita es un gasto limpio y puro, bien cotejado, pero sobre todo inversión. ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga fuerza y le exija a todos los informales que se vuelvan pagadores de impuestos. En Estados Unidos la gente más pobre no paga impuestos. ¿Saben por qué no paga impuestos? Porque te permite el IRS deducir todos tus gastos. Entonces tú eres pobre en Estados Unidos y presentas tu declaración, pero en la declaración puedes deducir todos tus gastos. Luego entonces no pagas impuestos. Claro, ese es el secreto. Yo soy pobre, pero déjame deducir mis gastos. Luego entonces no voy a pagar tantos impuestos como el rico. Entonces el problema de la reforma fiscal tiene un fundamento ético y moral gravísimo. ¿Sí? El problema de la reforma fiscal debe de acabar con la avaricia de los políticos y de los gobernantes, ¿sí? Para repartírselo entre las cúpulas y entre los grupos de poder. Sí, y estoy hablando también del sector privado. El problema de México, el problema del mundo, es esto que estamos viviendo. Es Estado social, hay que respetarlo. Estado de Derecho, hay que respetarlo.
y el Estado constitucional hay que respetar. Una ciudadanía que se involucre, pero que se involucre como viendo el resultado en carne propia de esa escuela, de ese centro de salud, de ese hospital, de esa policía, que me da que la obligación del Estado social de estar mejor. ¿Para qué? Para estar menos deprimido y para tener un horizonte de proyección. ¿De acuerdo? Ok, Brasil tiene que mejorar en eso. Brasil está mejor que Venezuela, obviamente. Ahorita, ¿qué está viviendo Venezuela? Una crisis de un modelo económico que no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque no ha funcionado históricamente. Bueno, el caso de Ucrania es un problema político, cultural, étnico, religioso, pero sobre todo de intereses encontrados entre Rusia y la Unión Europea. Estados Unidos no le van a hacer impeachment a Obama. Obama llegó al poder democráticamente. Obama tiene un proyecto que es el Obamacare, que es salud para todos, Estado social, precisamente como en Europa, que ha tenido un fuerte ataque de la derecha, que dice, este hombre nos va a volar. Sin embargo, si tú analizas el modelo econométrico del Obamacare, en 20 años baja el déficit y aumenta el gasto en salud. Lo que pasa es que estás tocando intereses muy fuertes de aseguradoras y de farmacéuticas. ¿Qué es lo que sucede con las reformas? Tocas intereses de grupos de poder muy fuertes. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy tratando de compartirles hoy con esta ponencia, que no es sencilla? Obviamente, si quieren, entramos a temas micro y por país. Y podemos hablar de Siria, podemos hablar de Israel, y podemos hablar de la Revolución Árabe y de la primavera. Pero de la primavera árabe, con mucho gusto, no tenemos el tiempo. Lo que sí tenemos es una estructura de ciencia económica y de filosofía, que lo que nos tiene que hacer es, tenemos que aprender a ser solidarios y tenemos que aprender a pensar en el bien común. Si pensamos en el bien común y en el derecho, vamos a lograr vivir en paz. Muchas gracias. Aquí a ver una pregunta brevísima. Estamos en un riesgo grave. Contratos y concesiones en nuestros energéticos, con un tratado de libre comercio que nos hace comparecer a un tribunal internacional con lo que perdemos soberanía. Y el tribunal es secreto, no se sabe qué jueces lo integran. Y su sentencia es inapelable. Esto es pasarnos a permitir. Y la política es tan sucia que se reduce a 4 palabras. ¿Qué es la política? Si tú tienes un partido, suma y multiplica. Y si haces a los contrarios, politizar que no sabemos nada. Repita conmigo, no sabemos nada. De acuerdo. Bueno, vamos a dar un segundo, por favor, que no ha perdido. Aquí en México, como en muchos países latinoamericanos, que es el fluoruro de sodio a las aguas. El fluoruro de sodio fue un contrato que firmó Hitler y Stalin para mantener las poblaciones alemanas y rusas controladas. Provoca hipotiroidismo. La gente no quiere salir a manifestarse y hay una situación interesante con respecto al agua. Gracias. Muchísimas gracias. Yo he querido que en estos congresos venga la gente que sí sabe en cada tema. Créanme que tenemos lo mejor de lo mejor y nos puede abrir muchos panoramas que desgraciadamente nosotros por nuestras actividades no podemos tocarlas. Pero no tampoco vamos a politizar de un lado y otro porque no sabemos. ¿Sí? Simple y sencillamente vamos a dar un voto de confianza, vamos a tratar de que nuestro país esté unido y que no sea un motivo para que aquí se realice una guerra. Muchas gracias.